justo presente en medio de la ansiedad. Tema, como decía Miro recién, que parece que hay un boom. Es un tema que nos abarca a todos, más allá de la edad, de la situación. Pero vemos que la ansiedad es una problemática que nos atraviesa a todos, ¿no? Es lo que muchos dicen, y si pueden buscar e informarse, es la enfermedad de este siglo. Como dijo Miro, hubo un boom, ¿no? Pero sin embargo no es un tema nuevo. A modo de ejemplo solo menciono Salmos 42, que es el rey David, que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pero para entender un poco mejor, ustedes conocen las definiciones, ¿no? Pero a modo de refrescar la memoria. Algunas causas y definiciones sobre la ansiedad. Según la neurociencia y la psicología, la ansiedad es, escuchen esto, una respuesta anticipatoria ante una amenaza percibida. Una respuesta anticipatoria ante una amenaza percibida. Que lo más interesante es que puede ser real o imaginaria esta amenaza, ¿no? Y según varias estadísticas, hice un poco de investigación, según algunos números y algunos estudios, el 90% de los casos de una amenaza percibida es imaginaria o son exageraciones de nuestra alma. Solo el 10% realmente tiene un desenlace real. Entonces vemos que la mayoría de las situaciones que nos producen ansiedad son imaginarias, pero en realidad son exageraciones de un alma que ve lo temporal por sobre lo eterno. Un segundo punto, la ansiedad surge por querer llegar a conclusiones antes de que nuestra mente forme estas conclusiones. Básicamente son suposiciones sin fundamento. Otro dato interesante, la suposición siempre tiende a ser negativa. Si usted se pone a conversar entre ustedes y se pregunta cómo funciona la suposición, siempre la suposición va a ser de tendencia negativa. Uno nunca supone algo bueno. ¿Será que me está saliendo bien? ¿Será que estoy hablando muy rápido? Perdón, Brasil, después lo podemos seguir charlando. Vemos esto que decía, la suposición siempre tiende a ser negativa. La suposición básicamente es la anticipación o predicción sin hechos o pruebas. O sea que si nosotros suponemos, casi nunca es positivo. Pero yendo un poco más profundo y no siendo tan superficial en las definiciones, vemos que la ansiedad aparece cuando dependo más de lo temporal de lo que Dios habla sobre mí. Cuando dependo más de las expectativas naturales que de mi identidad de hijo. Cuando dependo más de lo que los otros dicen a lo que Dios habló de mí. Y un cuarto punto, la ansiedad aparece en el intento de entender con mi mente natural lo espiritual. Quiero entender de inmediato lo que en realidad produce el espíritu, que es la revelación. Es válido ser práctico, es válido ser pragmático, pero el pragmatismo sin transformación es religión. ¿De qué me sirve terminar este evento? ¿De qué me sirve salir de esta convocatoria? Querer poner en práctica sin antes verlo. Debemos entender que revelación es verlo a Él. Revelación no es escuchar cosas novedosas, no es escuchar y aprender cosas en un evento, sino que la revelación es verlo a Él. Pensemos, por ejemplo, en cuanto a esto de entenderla con la mente natural, en Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo que para entender debía nacer de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Cómo que ahora tengo que entrar al vientre de mi madre? Es ridículo querer pretender entender con nuestra mente natural todo lo que viene de Dios. Porque Él se garantizó en la cruz la vida de su Hijo en nosotros para poder ver lo eterno por sobre lo temporal. Algunos ejemplos, estoy yendo volando, pero vamos bien. Algunos ejemplos, cómo se ve reflejada la ansiedad. La ansiedad se ve reflejada, por ejemplo, en preguntas hipotéticas. ¿Y si me equivoco, qué van a pensar de mí? ¿Y si digo algo y arruino todo? ¿Y si nunca logro lo que se espera de mí? ¿Y si se dan cuenta que repito outfit mañana? Bueno, eso es para después. Otro ejemplo de cómo se ve reflejada la ansiedad son en expectativas naturales. Querer agradar a todos, querer controlar lo que otros piensan de mí, esperar en el otro una reacción que yo tendría. Creo que más de uno acá podemos decir que nos pasa, ¿no? Pero frente a todo esto, frente a todas estas situaciones, lo que necesitamos es identificar el verdadero problema. El problema de una persona con ansiedad es que en lugar de llevar cautivos los pensamientos, conversa con ellos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si se ponen a ver, tenemos la tendencia a accionar impulsivamente frente a suposiciones antes de considerar si conviene o no conviene. Básicamente, en el mejor de los casos, pretendemos llevar cautivos los pensamientos, pero a la hora de llevarlos cautivos dejamos la puerta entreabierta. Entonces sigue siendo una tendencia natural, ¿no? Otro problema para identificar es que
para la persona con ansiedad es querer tener el control sobre el que Dios quiere gobernar. ¿Qué es esto? Nuestra vida, nuestros deseos, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Si recuerdan, somos espíritu y alma y cuerpo, ¿no? No fuimos diseñados para vivir bajo nuestros deseos. Fuimos diseñados para vivir bajo su gobierno, bajo su voz. Debemos entender que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por lo que respondemos en obediencia a medida que somos conscientes de nuestra verdadera realidad que es en Cristo. Él pone el querer y el hacer, es básicamente que Él pone el deseo y la facultad para hacerlo. ¿Cuál es esa facultad? Cristo en nosotros, como vida real. Y a modo de tratar de cerrar, 7 minutos, vamos bien. La cura, vamos a decirlo así para que suene llamativo a sus almas, la cura para la ansiedad. Necesitamos 3 puntos: cuestionar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acá, echar la ansiedad significa descansar en la realidad consumada. Abandono toda ansiedad. Un segundo punto: abandonen toda expectativa natural sobre mí y sobre los demás. De nada me sirve vivir bajo expectativas que pueden llegar a tener muy válidas nuestros padres, los amigos de nuestro alrededor, pero las únicas expectativas que respondemos son a las del Señor. Un tercer punto: ver lo eterno por sobre lo temporal, ver lo invisible por sobre lo invisible, reposando en la obra consumada. Filipenses 4:8 en la TPT dice: mantengan sus pensamientos continuamente fijados en todo lo que es auténtico y real, honorable, admirable, hermoso y respetuoso, puro y santo, compasivo y amable, y llenen sus pensamientos con cosas excelentes y dignas de alabanza. En conclusión, y para ir cerrando, cuanto más conscientes seamos de su eternidad, menos espacio tendrá lo temporal en nosotros. Básicamente, si Cristo crece, la ansiedad se desvanece. Permanezcamos entonces avanzando, llevando todo pensamiento cautivo que se oponga al avance del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces así podremos garantizarle a Dios la vida de su Hijo siendo formada en nosotros. Y solo allí podremos ser libres de nuestros pensamientos para operar como cuerpo en la mente de Cristo, donde no hay temor, donde no hay ansiedad y donde está todo consumado. Que Cristo sea visto en todo lo que hacemos. Señor Padre, oramos en esta hora. Señor, te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestros pensamientos, nuestra ansiedad, toda situación que vengan a ponerse en contra del avance de tu plan, papá. En eso nos exponemos a la palabra, nos exponemos a tu verdad, Señor, no para llenarnos de información, no para llenarnos de palabras que se puedan repostear en una historia, sino para ser llenos de vos, Señor, y vacíos de nosotros, Señor. Reposamos en la obra consumada, reposamos en lo que hiciste en esa cruz, que no solo fue la salvación de nuestros pecados, sino que fue el acceso a la verdadera vida, Señor. Te amamos en nombre de Cristo el Señor. Amén.